Continuando con el tema de la capacidad y su relación con la demanda. La mayoría de los casos, como dijimos, tenemos que realizar ajustes a nuestra capacidad sobre la marcha. Quiere decir que en periodos de tiempo relativamente cortos, y con cortos hablo a cuestión de semanas o meses, en esos periodos de tiempo tendremos que realizar ajustes. Estos ajustes se van a ver reflejados en diferentes formas, ¿no? Podría ser, por ejemplo, afectando al personal, básicamente aumentando nuestra cantidad de empleados, ajustar el equipo y los procesos, lo cual quiere decir ajustes en cuanto a la capacidad, quiere decir hacerse de una cantidad mayor de equipos o maquinaria, y estos también pueden ser reducidos, ¿sí? En un momento dado puedo deshacerme de algunos de ellos, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser una compra. También puedo contratar la máquina o el servicio con externos. Eso también cuenta como ajuste de capacidad. Número 3 sería mejoras a mis métodos y procesos para mejorar mi rendimiento. Y esta parte es la que actualmente tiene un auge mayor, o le daríamos una mayor importancia, porque en general estos métodos o estas mejoras no deberían representar un costo. En cambio, tanto aumentar como personal como aumentar equipos sí representan un costo. Y rediseñar el producto para facilitar el rendimiento. Bueno, eso es algo que también puedo hacer en un momento dado, aunque claro, cambiar el producto y cambiar a ese nivel mis procesos seguramente también no será algo tan inmediato y podría tener costos, ¿no? O sea que ahí tenemos 4 enfoques. ¿A qué llamamos ajustar nuestra demanda? Bueno, por un lado, podríamos mover o ajustar nuestra demanda solamente, o alterarla, aunque no siempre esté en las manos de quien está a cargo de la producción. No obstante, bueno, debe haber cierta flexibilidad en ese rubro de demanda, con lo cual podría yo variar precios, cambiar mis tiempos de entrega, fomentar o acelerar los negocios, ofrecer productos complementarios. Bueno, estas gestiones tienen que ver más con la negociación, ¿sí? Y con la parte que se acuerda normalmente con el cliente. Y tenemos por otro lado la gestión de la capacidad, que es algo que puedo hacer yo más como gerente o director de planta. Y ya lo habíamos dicho, por un lado sería ajustar el personal, ajustar equipos y procesos, cambiar los métodos y rediseñar el producto. Entonces, esta va a ser la parte en la que nos vamos a enfocar un poco más, por ser lo que conoce más a la producción y no tanto a la parte de marketing. Bueno, vamos a ver que hay 4 enfoques en cuanto a la variación, en cuanto a la... Los vamos a analizar uno por uno. Bueno, el primero sería en el que, si se fijan, acá tenemos una gráfica que nos muestra, por un lado en el eje horizontal, el tiempo que va transcurriendo, y en el eje vertical la demanda. Vamos a suponer que en un caso hipotético nuestra demanda va aumentando con el tiempo, lo cual es algo que se podría esperar en un negocio, en crecimiento de un negocio que está aumentando su capacidad de una manera, vamos a decir, natural, ¿no? ¿Por qué? Porque aumenta la demanda. Entonces, ¿qué es lo que hago? Cada determinado tiempo hago un ajuste para aumentar la capacidad. Y si lo vemos en esta gráfica, lo que hago es que en un momento dado, si estoy ubicado aquí, por ejemplo, en esta parte de aquí, tengo una demanda y tengo una capacidad que están coincidentes. Pero vamos a suponer que pasa el tiempo y lo que hago es, lo que sucede es que
eventualmente aumenta la demanda. Por alguna razón, porque el cliente quiere más, porque aumenté mi mercado, etcétera. Pero voy a ir teniendo un déficit, ¿sí? Hasta que eventualmente yo ajuste mi demanda a esa capacidad, ¿de acuerdo? Pero para ajustar la demanda a esa capacidad, pues es claro que en una estrategia de estas lo voy a hacer como una reacción, ¿sí? Como una reacción a mi demanda incremental, ¿no? Pasa otro periodo de tiempo, por ejemplo, vamos a decir que el siguiente año, y va a incrementarse mi demanda, y en un momento dado voy a tener ese déficit. Por eso es que esta parte azul es la que decíamos, la que manejábamos en la diapositiva anterior, creo que era esta. Era esta, ¿sí? Decíamos que mi utilización iba a ser mayor, quiere decir, la demanda excede la capacidad, por eso es que aparecía este número mayor a 100, ¿sí? Porque en ese cálculo no estaba cubriendo, de hecho, mi capacidad, estaba por encima no estaba cubriendo mi demanda, perdón. Mi demanda está por encima de capacidad, por eso es que el número es mayor a 100. Y ese es el caso de lo que sucede en el ejemplo que estamos, en esta gráfica, puesto que esta zona azul significa que prácticamente todo el tiempo estoy en una utilización mayor a 100, perdón. Lo que estoy haciendo es que estoy reaccionando y después de un tiempo determinado logro por fin ajustar mi capacidad de mi demanda, pero para entonces ya dejé de entregar la cantidad, que sería esto que se ve en el área azul. Y este periodo también reacciono después de un tiempo, quiere decir que siempre voy atrasado un periodo en mi capacidad con respecto a mi demanda, ¿sí? Ese sería el primer enfoque o estrategia, ¿sí? Luego tengo este enfoque en el que es prácticamente lo mismo, nada más que me espero más tiempo. Y esto no es necesariamente porque yo quiera. Imagínense que tuvieran que hacer una inversión fuerte en maquinaria o en algún equipo en especial que no se tuviera a la mano. Normalmente este tipo de instalaciones llevan un tiempo en gestarse, gestionarse e instalarse. Entonces, de por sí tengo que crear, normalmente me va a llevar, no sé, 2 años, que es un proyecto grande de expansión. Entonces, todo el tiempo en el que no tengo la capacidad, conforme pasa el tiempo, hasta que yo alcanzo hasta que yo la logro igualar, voy a tener esa sobredemanda, que es como se debería llamar, sobredemanda, porque mi demanda sigue siendo mayor a mi capacidad, hasta que llego a este punto en el que eventualmente ya tengo otra vez una capacidad adecuada que apenas es suficiente para solventar o para cubrir la demanda en ese momento, ¿sí? Luego en el siguiente, aquí este es un enfoque diferente desde el punto de vista de acción, pero también desde el punto de vista de financiero, ¿sí? Aquí es todo lo contrario, aquí yo estoy trabajando, o yo estoy más bien adelantándome. Por eso decimos que la capacidad retrasa, o está retrasada, a la demanda, ¿sí? Más bien al revés, la demanda está retrasada con respecto a la capacidad, con una expansión incremental, ¿sí? En años, solamente que aquí, no, a diferencia del caso anterior, en el que la demanda siempre era mayor a mi capacidad, aquí no, ¿sí? Aquí es todo lo contrario. Siempre tengo una capacidad mayor a mi demanda, lo cual significa en términos prácticos que mi utilización siempre va a ser menor a 100%.
en bloques incrementales, por eso son estos triángulos. ¿Qué ventajas o desventajas puede tener esto? Bueno, el problema con esto es de que siempre voy a tener una sobrecapacidad, y desde el punto de vista financiero podríamos decir que yo estoy invirtiendo antes de utilizar esa capacidad. Yo estoy haciendo esa inversión, por ejemplo, en maquinaria, cuando todavía no la estoy ocupando. Pero la ventaja, y digamos que eso es solamente cuestión de estrategia, es que mediante esta técnica yo estoy siempre cumpliendo con la demanda esperada y al cliente no le voy a fallar. Desde el punto de vista del cliente está padrísimo, ¿no? Sería lo ideal para ellos. Pero digamos que tengo un desperdicio continuo. ¿Qué es mejor o qué es peor? No lo sabemos todavía. Eso es una cuestión de toma de decisiones. Y bueno, tenemos una en la que sería una mezcla de las anteriores y está basada más en una planificación mucho más detallada, en la que me ubico en un punto intermedio, que sería este, ¿sí? Y voy promediando. Simplemente voy a decir, a la mitad de un periodo es cuando voy a alcanzar, cuando mi capacidad va a alcanzar la demanda. Entonces, por lo menos voy a distribuirlo, porque vamos a decir que este fue un año, a la mitad de ese periodo anual es cuando voy a alcanzar a mi demanda, mi capacidad de llevar a la demanda. Pero el primer medio año voy a estar por encima, más bien por debajo, ¿sí? Y el segundo medio año voy a estar por encima. O sea que aquí es donde tengo que equilibrar. ¿Cuál es la dificultad de esto? Bueno, pues la calidad de información, porque tener esa capacidad de poderlo prever de esa manera, pues requiere de una planificación y de un pronóstico de demanda bastante más exacto. Por otro lado, pues también los proyectos se puede decir que vienen desfasados con el periodo anual. Prácticamente tendría yo que iniciar mis proyectos de expansión medio periodo anual o medio año antes, ¿no? O sea, sí se puede, pero también, por otro lado, la gran ventaja aquí, lo mejor de esto es que disminuye el riesgo, pues, menos de lo construido, la esa demanda por lo menos no estaría del todo perdido, porque estaría más abajo que si lo hubiera hecho en un periodo anual por adelantado, como en el ejemplo anterior que se muestra, ¿no? Entonces, esto también funciona como estrategia si se quiere evitar un mayor riesgo o una mayor pérdida, porque también podría suceder que estando ya durante el año esa demanda esperada realmente no fuera tan alta. Bueno, al menos no tendría toda la capacidad puesta sobre la mesa, ¿no? Entonces es una forma también incremental de hacerlo, ¿no? Bien, vamos a repasar este tema de punto de equilibrio, aunque yo creo que ustedes ya lo tienen claro y lo conocen de otros cursos, porque además es una técnica muy, muy conocida, y es una técnica que sirve para calcular el volumen de producción, ¿sí? De una manera muy sencilla. Simplemente tomamos como referencia o como datos que tenemos dos tipos de costos: los costos fijos y los costos variables, ¿sí? Y decimos entonces que los costos variables, primero, están relacionados y varían proporcionalmente al volumen producido, y los costos fijos son totalmente independientes al volumen, quiere decir, son costos que tengo, produzca 0 o produzca miles de piezas. Entonces, la finalidad de este análisis es encontrar el punto clave, es decir, la respuesta es la cantidad que debo de producir de cierto artículo para cubrir mis costos fijos, y que todo aquello que esté por encima va a significar utilidades. No solamente voy a cubrir mis costos, sino que voy a empezar a ganar dinero. Es un principio económico muy, muy básico, ¿no? Muy, muy fundamental. Entonces, nada más aquí las definiciones nuevamente. Costos fijos son los costos que continúan, produzca o no produzca. Por ejemplo, depreciaciones, impuestos, deuda, pagos de hipoteca y otros, ¿no? Acuérdense del ejemplo que decíamos de la universidad. Luego tenemos costos variables que dependen, y aquí perdón que no lo traduje, pero dependen del volumen producido. Y aquí está incluida la mano de obra, los materiales, porción de las utilidades, etcétera, etcétera. O sea, todo aquello que vaya
dividido entre la cantidad producida, se le llamaría cuantía de costos fijos, costos variables. Es así como se clasifica. La gráfica de punto de equilibrio, como se le llama. Bueno, es una gráfica en la que tenemos un par de líneas, una que estaría definida por, bueno, la pendiente obviamente estaría definida por mis ingresos y la otra estaría definida por mis costos totales. Si partimos de que mis ingresos también son proporcionales al volumen, estarían descritos por esta línea que aquí se ve, esta, que aquí está. Y la otra línea sería la que define mis costos, ¿no? La diferencia en un momento dado entre mis ingresos y mis costos es lo que yo llamaría una utilidad. Esta línea que se ve aquí abajo sería la línea base o la línea de mis costos fijos, que como podemos ver es una línea totalmente horizontal. Es una línea horizontal. Esta. Y esta línea es la que yo no puedo mover. Bueno, yo no puedo mover alterando el volumen, ¿sí? Las que sí puedo mover son estas dos, porque depende del volumen. Digamos que esas son las que se mueven con respecto a mi cantidad producida, que sería esta, ¿sí? Y bueno, el costo obviamente va a ser aquí incremental, ¿sí? Dependiendo del volumen. ¿Qué es lo que tengo que conseguir o cuál es el objetivo de este análisis? Bueno, el objetivo es siempre tener utilidades y maximizarlas. Y por otro lado, garantizar que nunca esté yo por debajo de la línea que le llamamos punto de equilibrio, que es esto. Y el punto de equilibrio no es otra cosa más que la cantidad de artículos producidos en la cual, perdón, esa no era línea recta la que quería, era círculo, en la cual al menos no tengo pérdidas, ¿sí? Quiere decir, al menos estoy logrando cubrir mis costos fijos, ¿no? Cualquier valor por abajo de ese punto de equilibrio significa pérdidas, porque cada artículo que produzco me cuesta, y no solamente eso, sino que lo tengo que pagar yo. Básicamente no estoy recuperando nada, ¿sí? Porque ni siquiera estoy cubriendo mis costos fijos. Y cualquier punto por encima, o sea, del lado derecho de esa línea, hacia la derecha, quiere decir en este campo lateral, representan ganancias, ¿no? Porque no solamente estoy cubriendo mis costos, sino por cada pieza que produzco y vendo, estoy obteniendo una utilidad, ¿de acuerdo? Esa utilidad la defino yo, puede ser de acuerdo al precio de venta. En realidad eso es algo que a lo mejor nos lo dan como un dato, no necesariamente está, generalmente es algo que yo tampoco puedo estar cambiando el precio, ¿no? Porque eso es mi ganancia, ¿no? Pero es interesante esto cuando ya lo ponemos en una perspectiva de volumen, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula para el punto de equilibrio? La fórmula para el punto de equilibrio es T, el costo fijo total, ¿sí? Entre la diferencia entre el precio unitario y el costo unitario. Y esto acuérdense que en términos financieros lo llamamos margen, ¿sí? O sea, margen unitario. Entonces, si yo divido el costo fijo total entre el margen unitario, eso me va a dar, lo voy a igualar en la ecuación para que me dé exactamente lo que llamamos el punto de equilibrio, ¿sí? Ese es el valor cuantitativo, es decir, la cantidad de artículos producidos, ¿sí? Y bueno, si lo viéramos en dólares, pues simplemente tendríamos que considerar el precio, si verlo en términos monetarios, porque tenemos la relación entre el costo fijo total y en este que sería 1 menos la división de costo variable unitario y precio variable unitario, ¿no? Entonces ese sería
el punto de equilibrio en dólares. Y bueno, vamos a ver aquí un ejemplo muy sencillo y después lo vamos a poner en el Excel, ¿no? Es muy fácil, ¿no? La verdad es que esto es muy fácil y quiero entender que ustedes ya lo conocen, pero hay que también tomarlo en cuenta porque es uno de los criterios más importantes y que a veces se olvidan, ¿no? Si no cumplimos este criterio, pues cualquier decisión que tomemos está por debajo de nuestro punto de equilibrio, representa ineconomías, ¿no? Y por lo tanto pérdidas. Entonces tenemos aquí un nuevo proceso que cuesta 10,000 pesos ponerlo en marcha, ¿sí? O sea, el arranque. Luego la ganancia es de 25,000 por cada 1,000 unidades vendidas. O sea, aquí decimos por unidades 25,000 de utilidad. Y el costo variable es de 22,5. O sea, tenemos aquí los principales datos, ¿no? Hay que desglosarlo. ¿Cuál es el BEP en volumen? O sea, el volumen producido del punto de equilibrio, 4,000. ¿Y cuál es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio traducido en dólares, pues serían 100,000. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver bajo esta metodología. En la siguiente presentación la vamos a hacer en el Excel para ver cómo se resuelve y cómo se grafica. Es algo realmente muy sencillo.